Muy buenas tardes, bienvenidos a Distintos Parecidos, como todos los días, arrancando un nuevo programa en la pantalla de Señal U, el canal de la Universidad Nacional de Cuyo. Siempre planteando alguna temática que nos haga preguntarnos algo, que nos haga buscar una solución, que nos preguntemos qué es lo que está pasando. Bueno, en este caso, el 5 de mayo se conmemora o está establecido que es el Día Internacional de la Enfermedad Celíaca. En Argentina hemos adherido a eso, a ese Día Internacional, y es el Día Nacional también. Y mayo, por una ley nacional, ha sido establecido como el mes de la concientización sobre esta enfermedad. Son muchos los casos que se dan en nuestro país. Hay casos de los que no están diagnosticados al momento. Vamos a ir viendo cómo han sido esos casos, cómo han ido evolucionando esos números en nuestro país, ¿sí? Cómo se han ido empezando a registrar. ¿Cuál es el tratamiento que tiene esta enfermedad? ¿En qué edad se puede dar? Bueno, las consecuencias, las causas, todo eso nos vamos a ir preguntando hoy en Distintos Parecidos. Y la celiaquía está muy relacionado a alimentos, ¿sí? A productos que tenemos que ir a conseguir, por ejemplo, en un supermercado, pero no siempre están. A veces los precios son otros. ¿Qué pasa con las obras sociales al momento de poder regular este tipo de cosas? Bueno, todo eso nos preguntamos hoy en Distintos Parecidos, presentamos el clip y luego a nuestras invitadas. ¿Qué es la celiaquía? Es la intolerancia al gluten, que es un conjunto de proteínas presentes en el trigo, avena, cebada y centeno, TAC, y en productos elaborados con estos 4 cereales. Cada vez que las personas comen esto, las vellosidades, o sea, el intestino se atrofia y trae muchas complicaciones. El logo que tienen que llevar los alimentos que son aptos para el consumo celíaco. ¿Has visto que...? ¿Lo tenés ahí, a ver? Sí, yo lo tengo. Digo, esto es importante porque si usted sufre esta enfermedad, este es el logo, esto es lo que tiene que usted prestar atención y quizás eso le permite no tener que estar leyendo todos los componentes, ya con ver eso sabe que lo puede comer. Exactamente. Para aquellas personas con celiaquía, mantener una dieta sin gluten supone un gasto mayor en comparación con aquellas que no lo son. Los adultos puede ser asintomática, puede no tener síntomas. Puede ser celíaco y no darte cuenta, no sufrir dolores. Exactamente. ¿Y eso qué puede acarrear? Y eso puede acarrear complicaciones a futuro, hasta cáncer de intestino. Entonces es fundamental saber si sos celíaco. ¿Sabías que 1 de cada 100 personas puede ser celíaca? En Argentina hay 500.000 celíacos y muy pocos de ellos lo saben. Si tenés alguno de estos síntomas, no dudes un minuto y consulta a tu médico. Estamos hablando de una enfermedad nueva, una patología nueva. Bueno, eso nos vamos a ir preguntando, porque han ido apareciendo casos, han ido apareciendo, como decimos, esos números que nos llevan a pensar esto como una problemática también. Para eso vamos a comenzar nuestro debate del día. Antes presento a mi compañera Carolina. Caro, buenas tardes. Buenas tardes, Fer, muy bien. Bueno, y ahora sí presentamos a nuestras invitadas. Está con nosotros Analía Astudillo. Analía, muchísimas gracias por estar acá. Gracias por la invitación. Ella es médica gastroenteróloga y es parte del programa Ser Celíaco de la obra social OSEP. Así es. Muchísimas gracias por estar acá. Y está con nosotros también Fernanda Maggini, ¿está bien dicho? Maggini. Ella, a vos te diagnosticaron celiaquía en el 2005, perdón. En el año 2015, sí. 2005. Perdón. Muchas gracias por la invitación. No, por favor, muchas gracias a vos por estar acá. Y bueno, para arrancar ya en el clip vimos algunos datos, algunos los vamos a poner ahí en la mesa para ver cómo son y qué nos dicen esos números. Pero antes vamos a la columna de Caro. Así es, vamos a la columna del día de hoy. En la primera placa vamos a encontrar acerca de la celiaquía, que consiste en la intolerancia permanente al gluten, cuyo principal componente es la gliadina, un conjunto de proteínas presentes en el trigo, avena, cebada y centeno, conocidos como TAC, y como bien vimos en el clip. El 5 de mayo, dentro de muy poquito, se conmemora el Día Internacional de la Enfermedad Celíaca, instituido con el fin de concientizar a la comunidad sobre esta patología y promover la búsqueda de soluciones para las personas afectadas. Una vez diagnosticada, su tratamiento consiste únicamente en una dieta estricta de alimentos libres de gluten que deberá mantenerse de por vida. Actualmente tiene un alto grado de prevalencia en nuestro país y según los datos del Ministerio de Salud de la Nación se calcula que 1 de cada 100 personas la padecen. En la siguiente placa vamos a entrar con la ley de celiaquía, ley celíaca integral, ahora sí, que es la número 26.588, que se promulgó en el año 2009 y se reglamentó en el año 2012.
2011, por la que se declaró de interés nacional la atención médica, la investigación clínica y epidemiológica, la capacitación de los profesionales en la detección temprana, diagnóstico y tratamiento de la enfermedad celíaca, su difusión y acceso a los alimentos libres de gluten. A fines del 2015 se promulgó una nueva ley que fue modificatoria y ampliatoria de derechos para las personas de enfermedad celíaca, la ley 26.196, que en este momento está en un proceso de reglamentación por parte del Ministerio de Salud. Las modificaciones incluyen 3 puntos que seguramente los vamos a desarrollar en el tema del día de hoy. Y en la siguiente placa, en la última, en los últimos 6 años, la cantidad de alimentos y bebidas con etiquetado TAC pasó de 1.400 a más de 10.000. También surgieron tiendas especializadas como panaderías, casas de pastas y restaurantes libres de gluten. En Argentina se calcula que el 1% de la población padece celiaquía y casi un 10% tiene algún tipo de intolerancia al gluten. Esto conforma un mercado de más de 500.000 personas en nuestro país. Los productos para celíacos son en promedio un 140% más caros, según un relevamiento de la consultora Tomadato Auditores de Mercado, que comparó una serie de alimentos y encontró una diferencia entre un 20 y un 300% entre los etiquetados sin gluten y los convencionales. Así que otro tema para tratar. Bien, son muchos los temas para hablar acerca de la celiaquía. Vamos a empezar por uno de los datos que daba Caro, que tiene que ver con esta distinción entre la celiaquía y la intolerancia al gluten. ¿Cómo los identificamos o cómo los podemos separar, comparar? Bueno, en realidad son pacientes que clínicamente pueden ser muy similares, pero tienen diferencias a distintos niveles. Para empezar, la enfermedad, el paciente celíaco puede ser, como decían en la plaquita, sintomático o asintomático. Lo más frecuente es que tenga síntomas. Y los síntomas pueden ser síntomas clásicos abdominales, como diarrea, distensión abdominal, dolor, o síntomas totalmente atípicos como anemias, caída de cabello, fragilidad de uñas, trastornos de la tiroides, trastornos de memoria, neurológicos, problemas en la piel, las afecciones a todo nivel, ¿sí? A todo índole. Si bien la afección es intestinal, tiene una repercusión sistémica que le llamamos en todo el organismo, en donde los síntomas pueden ser variados, ¿sí? Eso por un lado. Ahora, existe otra entidad que se llama sensibilidad al gluten no celíaca, que justamente son pacientes en donde tienen síntomas dependientes de la ingesta de gluten. En general son síntomas abdominales como dolor, distensión, diarreas, intolerancia a las harinas, y en donde acá la diferencia es a nivel íntimo, digamos, del mecanismo inmunológico que se desarrolla. ¿Por qué? Porque el paciente celíaco, cuando consume gluten, se le daña el intestino. En cambio, el paciente que tiene sensibilidad al gluten no celíaca no tiene un daño intestinal mayor, y las consecuencias a futuro que tiene el celíaco no las tiene el paciente que es gluten sensible, ¿sí? Entonces, si bien ambos necesitan hacer y cumplir la dieta libre de gluten, el celíaco tiene que ser estricto porque se daña su intestino y porque las consecuencias pueden ser muy importantes, desde consecuencias a corto plazo como a largo plazo. En cambio, el paciente gluten sensible, si come gluten porque se equivocó, porque lo hizo intencionalmente, no pasa nada, excepto que tenga un poco de síntomas, digamos. Esa es la diferencia. Esa es la gran diferencia. Fernanda, ¿vos no tenías síntomas hasta el momento o sí? Una vez que te lo detectan, ¿cómo es? No, en realidad yo no había tenido síntomas, por lo menos que yo recuerde. Mis síntomas comenzaron, yo soy celíaca de manual, mis síntomas comenzaron después del nacimiento de mi segundo hijo, distensión abdominal, pérdida de peso, diarrea crónica, y tardé 5 meses en obtener el diagnóstico. Por suerte tuve acceso a buenos profesionales que detectaron mi enfermedad a tiempo, porque lamentablemente hay personas que pasan muchos años de su vida sin acceder al diagnóstico, y una vez que comencé el tratamiento libre de gluten, mi vida cambió al 100%. Analía, ¿por qué sucede eso? ¿Por qué es tan difícil el diagnóstico de una enfermedad como la celiaquía? Sí, en realidad, no sé si difícil sería la palabra.
¿O por qué lleva Lo tanto que pasa, tiempo? claro, lleva mucho tiempo porque es una enfermedad que recién ahora se está empezando a conocer más. Antes disponíamos de muchos menos recursos a nivel médico como para diagnosticarlo. Ahora cada día se conoce más, incluso cada día que pasa se van conociendo cosas nuevas, entonces para nosotros los médicos es más fácil o más difícil tal vez, pero tenemos más acceso al diagnóstico, tenemos más herramientas, conocemos más, hay mejores herramientas diagnósticas, mejores reactivos de laboratorio, nos capacitamos más y también la población médica en general se interesa un poco más sobre la enfermedad celíaca, entonces aprende un poco más. Antes era solo índole el gastroenterólogo, hoy por hoy el clínico también lo maneja. Entonces, y también pasa que el paciente consulta antes, cosa que antes no pasaba. Antes era como que aprendía a convivir con esos síntomas o no le daba importancia y bueno, o no concurría y el médico tampoco le daba la importancia que tenía que ser. Entonces hay más información en la población, en los pacientes y en los médicos también. Entonces disponemos de mejores herramientas diagnósticas y lo diagnosticamos antes. Bien. Eso bueno, es una vamos a seguir hablando, por supuesto, del tema. Nos vamos a ir a un corte, pero antes los voy a recordar nuestras redes sociales. Estamos en Facebook y en Instagram como Distintos Parecidos y en Twitter como @dpsenalú. Nos vamos a un pequeño corte y enseguida continuamos con más. Segundo bloque de Distintos Parecidos y en el día hablamos de la celiaquía. Decíamos que el 5 de mayo, el sábado, si no me equivoco. Sí, el sábado es el Día Internacional de la Enfermedad Celíaca, Día Nacional también, como lo decíamos al principio, establecido por una ley. En el bloque anterior nos quedábamos con esto de la complejidad en la detección de esta patología y, por supuesto, después el próximo diagnóstico, ¿no? En definitiva, para poder empezar con el tratamiento que tiene que ver con un tratamiento no farmacológico, ¿no es cierto? Eso está bueno también aclararlo porque queda por fuera y genera otro tipo de preguntas. Pero antes vamos a pasar por redes sociales para ver qué se dice allí acerca de la celiaquía. ¿Qué dicen quienes padecen esta enfermedad? ¿Cuáles son los reclamos que puedan haber? Alguien dice, la ley que fue vetada se insistió y viene a ayudar a muchas familias de escasos recursos cuyo diagnóstico no les son hechos o habiéndole detectado la celiaquía no cuentan con los medios suficientes para solventar los gastos, dice esta persona. En el próximo dice, ¿no contribuirán estos alimentos al aumento de la celiaquía? Ser celíaco es de millonarios en Argentina, productos sin TAC son altísimos. Bueno, se empieza a meter el tema de los precios de los productos. Dicen, perdón por mi ignorancia, ¿por qué son tan costosos los productos libres de gluten? Deberían analizar ese tema. Quizás hasta estén al alcance de toda la población que quiera cuidarse y comer sano, aunque no sean celíacos. No sé, pienso, dice esta persona, y deja abierto ahí el debate. ¿Es tu derecho? ¿Sos celíaco? Voy a acercar un poquito más, pues no leo. Mirá este video y conoce dónde exigir. Bueno, esa es la publicación del Senado de la Nación Argentino y hay un comentario de una usuaria que dice, muy bueno el video, pero para nosotros los celíacos no hay un organismo que los controle sobre lo que sale la canasta básica a un celíaco, es una vergüenza nacional. Y ni hablar de restaurantes, les preguntas de las cartas y te miran con una cara que no saben nada de lo que les están hablando. Vamos a hablar eso también, ¿no? El menú que se presenta o no de celíacos en los restaurantes a los que vamos a comer, ¿no? Y si todos terminan teniendo esa opción o no. Son muchos temas los que se han tocado. Sí, habíamos quedado en el tema del tratamiento que no es farmacológico y sería bueno que nos cuenten acerca de los antecedentes de la enfermedad de la celiaquía, si son antecedentes genéticos o cuáles son. Bien, en realidad el ítem sería ¿por qué se desarrolla la enfermedad celíaca? Bien. Por supuesto que sí, tiene un componente genético que es importante y tiene que estar presente para que se desarrolle la enfermedad, pero que a nosotros los médicos nos sirve un poco más para descartar la enfermedad. ¿Por qué? Les explico un poquito. El gen que predispone a tener la enfermedad celíaca lo tiene el 40% de la población. Claro. Y si, como dijeron ustedes al principio, el 1% de la población desarrolla la enfermedad. ¿Te imaginas que ese 39% sobrante solamente tiene el gen y lo porta? No quiere decir
que vaya a desarrollar la enfermedad celíaca. Entonces nosotros lo usamos un poco para descartar. ¿Por qué? Porque en los casos dudosos y donde nos cuesta un poco más el diagnóstico, donde no es tan claro, pedimos el análisis genético y si el test genético es negativo, sabemos que es un paciente que nunca va a desarrollar la enfermedad genética. Entonces, el componente genético es importante y tiene que estar, pero poseer el gen no quiere decir que obligatoriamente vaya a desarrollar la enfermedad. ¿Me explico? Sí, sí. Eso por un lado. Y por otro lado, obviamente que la enfermedad celíaca se desarrolla por el contacto de la persona con los productos que contienen gluten, que es esta proteína tóxica del trigo, avena, cebada y centeno. O sea que si una persona nunca en la vida comiera gluten, que es una cosa totalmente imposible, nunca la desarrollaría. O sea que el factor ambiental tiene que estar, ¿sí? Eso por un lado, eso en cuanto a los antecedentes. Y por eso, como tiene un componente genético, en todos los pacientes celíacos buscamos activamente la enfermedad celíaca en familiares de primer grado, que son papás, hijos y hermanos. Bien, no, volviendo un poco a lo que nos describías en el primer bloque de esta sintomatología, termina siendo tan amplio que eso también genera la complejidad al momento de ir a hacer la detección. O sea, no porque tenga determinados síntomas, automáticamente No, de hecho, muchos pacientes, por ejemplo, por infertilidad llegamos al diagnóstico de enfermedad celíaca, por anemia que no responde al tratamiento, por trastornos de osteoporosis que no responden al tratamiento, por problemas tiroideos, por otras patologías autoinmunes, por trastornos neurológicos, psiquiátricos. O sea que tenemos un abanico grande de especialidades que nos derivan pacientes para que le busquemos enfermedad celíaca o que ellos mismos empiezan a detectar y a pedir los anticuerpos y terminan siendo celíacos por otra causa, otro síntoma que no sea abdominal. Bien, una vez diagnosticado el tratamiento es una dieta estricta y vos nos decías que te cambió la vida una vez que empezaste a consumir este tipo de productos. Sí, yo lo que quería agregar a lo que decía la doctora, que el día de la enfermedad celíaca se toma esto, que a veces el paciente mismo es el que le sugiere al médico, investígame por acá, porque como se hace difusión de estas enfermedades asociadas a la enfermedad celíaca, uno dice, ay, yo tengo tal síntoma, entonces voy a consultar con el médico y eso está muy bueno y es digno de destacar. Y con respecto a tu pregunta, sí, la verdad que yo siempre lo describo así como metafóricamente, pero yo volví a ser feliz después que me diagnosticaron, porque de verdad yo pensé que me iba a morir, no soy exagerada, no tenía aliento para tener a mi bebito recién nacido en brazos y una vez que comencé con la dieta libre de gluten, yo ponía todos mis sentidos en mi cuerpo y verdaderamente me sentía bien. A partir de ahí no transgredí nunca la dieta y afortunadamente tuve gente que me ayudó. 12 años atrás no es tanto, pero no había la información que hay ahora. Y ni los productos también. Oferta. No había oferta de productos, nada. Y escasos profesionales capacitados en la enfermedad celíaca. Afortunadamente, repito, yo tuve la dicha de contar con ellos. Y bueno, después estuve haciendo un trabajo voluntariado como devolución de esa ayuda que yo había obtenido. Estuve coordinando mucho tiempo una asociación de ayuda al celíaco recién diagnosticado y eso me hizo, más allá del enriquecimiento personal, toparme con toda calidad y cantidad de celíacos, con toda su psicología y con toda su historia familiar y con todo lo que conlleva la aceptación de una enfermedad crónica. Lo que más te hace ruido cuando te dan el diagnóstico es el para siempre. Claro. El nunca más, pero nunca más. ¿Y qué sucede con eso? ¿Cambia el entorno familiar también? Tiene que cambiar el entorno familiar porque si no tenés la ayuda de tu familia, resulta difícil. Afortunadamente hay gente que lo tiene y lamentablemente también hay gente que no la tiene. Pero hay gente que cree que se le termina el mundo y en realidad comienza una vida diferente. Porque la verdad que acceder a la salud, cuando uno aprende el valor de sentirse saludable,
y sentirse físicamente bien y valora y aprecia eso, la verdad que yo no lo cambio, no cambio un pan con gluten por un segundo de mi vida, no hay forma, o sea, no... uno tiene que valorar la salud porque de verdad cuando vos pensás que te vas a morir y lo único que haces es tenés que cambiar tu alimentación, pero bueno, no es sencillo. Ese es tu remedio. Claro, la alimentación es mi medicina. El tema es que, bueno, depende también de la psicología de cada paciente, no todos nos lo tomamos. Ahí, sí. Es muy importante lo que decís vos, Fernanda, que esto es el para siempre, ¿no? El único tratamiento es la dieta libre de gluten estricta y de por vida. Y la palabra de por vida y para siempre, la verdad es que hace un poco de ruido. Y yo siempre les digo a mis pacientes, hay diagnósticos mucho peores. Esto es una condición del intestino que me hace comer distinto. Tenemos que tomarlo así. Porque la verdad es que sí, el para siempre y es crónico, suena mal y cuesta más aceptarlo. Lo vamos a retomar, me parece un punto muy importante en cuanto a cómo lo toma es la persona a quien le diagnostican esta enfermedad. Y cómo cambia también la dieta, ¿no? Cómo cambia la dieta, el entorno cómo incide también en el entorno familiar, ¿no? Bueno, tiene varias aristas por las que podemos seguir hablando de este tema. Y antes vamos a tener una comunicación telefónica con Fernando Barbera. Él es vicepresidente de la Asociación Empresaria Hotelero Gastronómica y Afines de Mendoza. Fernando, buenas tardes. Fernando Oviedo te saluda. Hola, buenas tardes. La llamada es en función de esta ley que exige un menú obligatorio, ¿sí? de alimentos libres de trigo, avena, cebada y centeno en los establecimientos gastronómicos de la provincia de Mendoza. Y quería saber qué tanto se cumple esa ley en la actualidad. Mira, yo creo que en porcentaje es pequeño por ahora los que están cumpliendo con la ley. Lo que pasa es que la ley nacional es casi impracticable porque te exigiría tener 2 cocinas en cada establecimiento, cosa que es imposible de tener. Entonces hay muchos establecimientos que están buscando la forma y lo que han encontrado es, por ejemplo, comprar productos elaborados por terceros que elaboran en establecimientos que están libres de gluten y en función de eso poder ofrecer un menú. Lo que se está haciendo desde la asociación también es capacitación para los cocineros y lo que estamos trabajando con el Departamento de Higiene y Seguridad de los Alimentos de Mendoza es una adaptación para que pueda ser puesta en práctica la ley y que pueda tener el 100% de los establecimientos, puedan tener menúes aptos para celíacos. Fernando, en esta posibilidad, bien lo que vos decís, que el 100% de los locales ojalá sea posible, de alguna forma en la actualidad de los restaurantes de la provincia se habla de la contaminación cruzada, porque en esto de que existan 2 cocinas, que es algo que contempla la ley, no se podría cumplir en la mayoría de los restaurantes por la infraestructura. Mira, lo que estamos trabajando con Daniel Rabino, que es el responsable del Departamento de Higiene y Seguridad de los Alimentos, que es bromatólogo, es justamente evitar la contaminación cruzada. Entonces, las prácticas que estamos haciendo en algunos establecimientos socios de la asociación empresaria es, por ejemplo, tener cubiertos que están envueltos, platos, vajilla, ollas y de acuerdo al establecimiento tenés casos donde, como te decía, compran elaborados a un tercero o tenés, por ejemplo, alguna pizzería que sí compra la pizza que no tiene harina, pero la termina en el establecimiento. Entonces estamos viendo todos los diagramas de flujo y los diagramas de trabajo para evitar la contaminación cruzada. Pero como te decía, la ley nacional que exige prácticamente 2 cocinas en un restaurante o en un bar y realmente es impracticable. Entonces lo que estamos buscando es la adecuación para que podamos brindarle a la gente que tiene esta enfermedad, podamos brindarle un buen servicio.
Analía, no sé si querías decir algo. Sí, Fernando, buenas noches. Yo lo que te quería comentar, que creo que un poco ya lo dijiste, es que la ley no solamente prevé la elaboración, sino la oferta de que haya un menú apto para celíacos y que no necesariamente tiene que estar elaborada en el mismo lugar, sino, como vos bien dijiste, se puede comprar a un tercero. Y hay que un poco arbitrar los medios como para que esa compra venga bien cerradita, que se caliente en un horno aparte o tenga un lugar aparte que impida esta contaminación cruzada, pero que no necesariamente todos los lugares tengan que tener 2 cocinas. Eso no, la verdad es que no está contemplado. Sí, exactamente. Lo que estamos trabajando con Daniel Rabino es eso, porque vos podés comprar el producto que está en buenas condiciones y después lo manipulás mal y terminás contaminando el alimento. Claro, y hoy por hoy no hay... Trabajando es eso para que no se cometan errores y bueno, hemos empezado con un grupo de restaurantes y la idea es cuando ya está todo armado que los otros restaurantes lo puedan implementar también. Lo que se está haciendo desde el gobierno provincial es capacitando a los departamentos de bromatología de cada municipio, de manera de llegar bien al territorio, porque tampoco el Departamento de Higiene y Seguridad de los Alimentos tiene tantos inspectores como para ver si todos están cumpliendo o no la ley. Perfecto. ¿Están recibiendo inspecciones actualmente en los restaurantes y bares? Sí, se están recibiendo inspecciones y se están empezando a capacitar en este sistema que armó Daniel Rabino junto con algunos chefs acá de Mendoza para que se puedan hacer bien las cosas. Entonces este primer paso es esto de enseñar cómo se hace para que puedan cumplir y no estar exigiendo y que después haya contaminación cruzada. Fernando, una última pregunta y agradecerte por esta entrevista. Por un lado hablamos de regular y que los inspectores controlen a los establecimientos, pero por el otro lado mencionaste de alguna forma una modificación de la ley nacional en lo que tiene que ver con las cocinas. ¿Cuál es la propuesta desde los gastronómicos? Mira, lo que nosotros estamos trabajando con la provincia es en la reglamentación, una modificación de ley que sería muy difícil y mucho tiempo para llevarla a cabo. Estamos trabajando en la reglamentación y Mendoza lo está llevando esta propuesta a nivel nacional, que es esto de hacer una cuestión que sea práctica y segura, práctica para el restaurante y segura para el cliente, y porque también el buen gastronómico entiende que trabajar con alimentos es una responsabilidad grande, sí. Y no solo para la gente que tiene celiaquía, tenés gente que no sé, que es alérgica, o toda la gente, le tenés que dar los alimentos en buenas condiciones. Entonces, es esto de entender que nuestro negocio es brindarle satisfacción a la gente. Fernando, y dentro de esa gente tenés público con diferentes dificultades que los tenemos que atender. Hay veces que se denuncia a ciertos locales o a los mismos empresarios de que no quieren acomodarse a esta ley por los altos costos que a veces implica el incorporar este tipo de productos, tanto comprados a terceros como elaborados en su propia cocina. ¿Cómo es la respuesta, en tu entorno? ¿Cuál es la recepción a este tipo de comentarios? Mira, lo que nosotros le decimos a los colegas es que por un lado, es cierto que estos alimentos son un poco más caros, no sabemos bien por qué, pero son un poquito más caros, pero en el porcentaje de costos total de un restaurante no mueven la aguja, no es que nosotros bien. Atendemos 200 personas celíacas por día en cada restaurante. Bien. Entonces, si tenés un alimento que es un poquito más caro, no te mueve tanto el costo. Y por otro lado, también hay que pensar que esa persona tiene una familia, entonces por ahí viene una persona que es celíaca, pero viene con 5 personas más, te está trayendo clientes, digamos. También, si no lo querés ver desde el punto de vista del cuidado que vos tenés que tener con la persona, de darle un buen servicio, lo podés ver desde el punto de vista del negocio, que te estás perdiendo clientes si no brindás este menú. Fernando, te agradecemos muchísimo la comunicación con Distintos Parecidos. Bueno,
Muchas gracias a ustedes por llamar. Muy amable, hasta luego. Hasta luego. Bueno, Fernanda recién en cuanto a los altos costos decía, no sé por qué son tan caros. ¿Hay una respuesta al por qué son más caros los productos para celíacos? En general, yo lo que te puedo decir del alto precio de los alimentos para celíacos es que en general siempre los productos de dieta fueron más caros. Y después, esto desde que se cosechan los cereales y se cuida la trazabilidad, de que no se vaya a producir contaminación cruzada y tener todos esos cuidados para que el producto llegue como tiene que llegar al consumidor, eso encarecería. Y además hay una especie de, digamos, monopolio, porque hasta donde yo sabía, había solamente en Argentina 2 molinos harineros para harinas sin gluten. Entonces eso también hace que al no haber una amplia oferta, se encarezca el producto porque están monopolizados. Bien, Analia. Sí, un poco como con lo que decía Fernanda, el proceso de elaboración, si bien a lo mejor son harinas y cosas que están naturalmente, se cosecha y de ahí va al empaquetado, es todo un proceso de elaboración que requiere unos cuidados y de montones de pasos a seguir para cuidar que no se contamine, que todo eso encarece el producto. ¿Por qué? Porque la empresa que elabora o fracciona productos libres de gluten certificados necesita no elaborar productos con gluten para que no se contaminen. Entonces exclusivamente tiene que elaborar productos aptos y solamente eso. Entonces todo eso lleva un costo. Necesita tener maquinarias especiales solamente para eso y además el empaquetado también es distinto porque una harina apta para celíacos, si uno la compra, viene en un paquete adentro de otro paquete. Entonces todo eso lleva un costo. Y no es lo mismo el que fabrica fideos y además te envasa lentejas, porque esas lentejas a mí no me da seguridad de que no estén contaminadas, porque en la misma fábrica se manipula harina con trigo. Entonces, el costo de manipular y certificar que esté apto para celíacos hace que tenga que tener aparte sus máquinas para elaborar y envasar esos productos que si bien naturalmente no contienen gluten, los tiene que tener aparte para que no se contamine. ¿Son altos los costos de certificación? Los costos de certificación en realidad no son tan altos, pero son muy largos, ¿sí? Es un proceso muy largo porque necesita verificar desde que sale, desde la cosecha, que sale desde el lugar donde se elabora el producto hasta el envasado final. Entonces son muchos los pasos y son muchos los procesos para certificar. Bueno, en algún momento podríamos retomar y hablar con Fernanda acerca de lo que tiene que ver ya con la elaboración artesanal, esto de hacer en casa y el costo que tiene. Bien, nos vamos a dejar entonces eso para el próximo bloque, esta elaboración propia en casa y ese mercado paralelo, lo podríamos decir. Bueno, ¿qué pasa con las personas que empiezan a realizar productos para celíacos que se venden y que no tienen esta certificación específica y oficial? Nos vamos a ir a un último corte y enseguida continuamos con más distintos parecidos. Último bloque de distintos parecidos. Hoy estábamos hablando de la enfermedad celíaca, ¿sí? Y estábamos viendo, ¿sí? Nos comentaban que este tratamiento que se tiene que hacer es no farmacológico, tiene que ver con una dieta estricta de alimentos que no tienen que tener trigo, avena, cebada y centeno. El gluten específicamente sería la manera de decirlo. Y hablábamos también a lo largo del programa de los costos que tienen estos productos. Recién Fernanda nos hablaba de un cierto monopolio en cuanto a estos productos y nos preguntábamos por esta elaboración artesanal, ¿sí? No la personal, la que hace la persona celíaca en su casa para su consumo, sino esta persona que puede llegar a ser en cantidades para venderlo, sin la certificación. ¿Qué pasa con ese mercado? ¿Está vigente? ¿Hay mucho?
Sí, yo he notado de un tiempo a esta parte que la oferta de alimentos artesanales para celíacos ha crecido mucho. Yo no voy a hacer juicio de valor respecto de eso. Lo que yo, desde mi lugar y desde mi propia experiencia, puedo recomendar es que tratemos de no consumir artesanal, de no consumir productos que no tengan la certificación, porque tenemos que recordar que la premisa básica es: la alimentación es mi medicina. Lo que entra a mi boca es lo que me va a dañar o lo que me va a sanar. Entonces, aliento a los productores de alimentos para celíacos, y los felicito en la iniciativa, a que tomen la seriedad y la responsabilidad que esto conlleva, porque es la medicina que consumimos los celíacos, entonces debe hacerse de manera responsable. De ahí la decisión personal de cada uno de consumir y comprar a quien quieran, por supuesto. Existe. Yo no compro en la medida de lo posible artesanal ni suelto. Los celíacos tratamos de no comprar ningún alimento suelto por la contaminación cruzada, precisamente. Sí, en eso estoy 100% de acuerdo con Fernanda, porque es así. Los celíacos no tienen que comprar nada suelto, ni en dietéticas, ni en ningún lugar que venda a granel, porque los riesgos de contaminación son altísimos. Eso por un lado. Y por otro lado, esto de comprar a cualquier persona que fabrique en forma artesanal sin certificación, porque no sabemos si realmente está libre de gluten, si contiene las cantidades, la parte por millón de gluten que tiene que tener o no. Porque la persona de muy buena fe y de muy buena voluntad puede elaborar, pero la verdad es que no lo sabemos, ¿sí? Entonces, para eso existen organismos de control y que son los encargados de certificar, y nosotros desde nuestro lugar también recomendamos que todo lo que consuman esté certificado, y lo pueden chequear a través de la página ANMAT, www.anmat.gov.ar. Ahí pueden consultar el listado de alimentos libres de gluten. Exactamente, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica. Así es. Bien, quería consultar también con esta elaboración artesanal en los mismos supermercados. Hay una cadena específica en Mendoza que tiene su propia elaboración. En ese caso, ¿cómo sabemos si está realmente certificado o no? Lo mismo que recomendé recién, nos metemos en la página de ANMAT. Ahí tenemos, esta cadena de supermercados certifica. Bien. Hay que tener cuidado porque acordémonos que la contaminación puede existir a cualquier nivel, ¿sí? La certificación se hace en la elaboración. Obviamente que si el paquetito se rompe en la estantería, también se nos puede contaminar, y por más que esté certificado, tenemos que tener cuidado en esas cosas. El transporte, el almacenamiento de los productos, por más que estén certificados, ¿sí? Bien, pero cualquier duda siempre consultar en la página ANMAT. Y esto es válido también para los medicamentos, ¿sí? Que la ley también lo contempla, pero todavía no se cumple esto de que los medicamentos tengan el logo de apto para celíacos. Medicamentos y prospectos que estén rotulados. Los prospectos no están rotulados, la mayoría, y hay muchos medicamentos y laboratorios que fabrican toda su línea de medicamentos libres de gluten, pero que no tienen el logo. Y ellos certifican, si uno se mete en la página ANMAT, certifica que el medicamento es apto, pero no lo vemos en ningún lado del prospecto. Entonces también tengamos cuidado, y también cuando vayamos al médico nos va a indicar una medicación nueva, aclarar, ¿no? Soy celíaco, fijémonos si es apto, y si no, cualquier duda, siempre consultarle al referente gastroenterólogo. Otro dato que quería tomar es, bueno, se habla de productos de higiene también libres de gluten. ¿Qué tan real es eso de que una pasta de diente o un shampoo no puede tener gluten? Bien, es muy importante. El gluten se absorbe a través de las mucosas, ¿sí? Las mucosas son todo lo que tenga contacto que puede ingresar a la sangre. La mucosa de la boca, del ojo y por supuesto del intestino y todo el tubo digestivo, ¿sí? Bien. Entonces, ¿con qué tengo que tener cuidado de los productos cosméticos? Con la pasta de dientes, por supuesto, porque está en contacto con las mucosas, con el labial y tal vez con el delineador de ojos en las mujeres. Bueno, en todos. Las cremas, los shampoos, los perfumes y el resto de los productos cosméticos, en realidad no está indicado que sean libres de gluten, porque por piel no hay una absorción de gluten que pase a la sangre. Sí, es la excepción aquellos pacientes que tienen el trastorno dermatológico o la manifestación en piel de la enfermedad celíaca que se llama dermatitis herpetiforme. Ellos sí
tienen que tener cuidado y usar productos cosméticos libres de gluten, ya sea desde cremas hasta shampoo, porque su reacción principalmente es a nivel de la piel, ¿sí? Bien. Pero el resto, que son la mayoría de los celíacos, solamente tener cuidado con dentríficos y lápiz de labios. Bien, sí, los celíacos en general tratamos de no consumir, de no utilizar productos que contengan trigo, avena y estas cuestiones, pero como dice la doctora, no hay que volverse locos, salvo que nuestra manifestación sea dermatológica. ¿Te llamó la atención la cantidad de productos que tienen gluten? Me llamó la atención cuando recién me diagnosticaron, el doctor Ongay me dijo, tenés que tener cuidado hasta con el dentífrico. Y yo dije, ¿qué tiene que ver el dentífrico con la harina? Porque uno asocia enfermedad celíaca con harina de trigo, nada más. Sí. Y alimentación. Y hasta que después te das cuenta que no, porque el gluten es una sustancia muy rica para la industria alimenticia. Exacto. Entonces, al utilizarla en la mayoría de los productos elaborados, es que tenemos que tener cuidado con todo lo que comemos. Hasta un caldo de verdura. Hasta el caramelo, Todo. hasta el chicle, hasta el fiambre, todo. Lo que pasa es que el gluten está en cualquier forma, como estabilizante, conservante, colorante. ¿Sí? Entonces, todo lo que alimento que sufre un proceso de elaboración, ya sea enlatado, envasado, etiquetado, nos va a generar duda de si tiene o no tiene gluten. Sabemos que los alimentos que naturalmente no contienen gluten, frutas, verduras, leches líquidas y carnes, ¿sí? Pollo, pescado, carnes rojas. Bien. Eso sabemos que naturalmente no tienen gluten. Y también sabemos por el otro lado que la harina de trigo, la cerveza, los destilados como el whisky, que son destilados de trigo, avena, cebada y centeno, tienen gluten y son los permitidos. Siempre lo que nos genera dudas son todo proceso que se someta a una elaboración. Entonces, ahí es donde nos tenemos que fijar si es apto o no apto. Bien, tenemos en comunicación telefónica a Andrés Espolián, que es dueño de un local de productos de celíacos, específicamente Celiac. Andrés, buenas tardes. Fernando Vido te saluda. ¿Qué tal, Fernanda? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, muchísimas gracias por la comunicación. Hoy nos llama justamente el tema de la celiaquía y este tratamiento que tiene que ver con una dieta estricta, y hablábamos de la certificación para poder ofrecer al mercado este tipo de productos. Contanos cómo ha sido en el caso de tu local. Bueno, a ver, te cuento un poco de historia como para graficar cuál es la situación hoy también del mercado. Nosotros hace 11 años que estamos establecidos aquí en Godoy Cruz, y cuando arrancamos había 50 productos en el mercado certificados, digamos, y que se podían conseguir, hablando de galletas, algunas harinas, rebosadores y fideos. Hoy, en nuestro caso, por ejemplo, ofrecemos más de 600 productos de todo tipo, todos certificados, obviamente, y con todos los controles correspondientes. Y la verdad es que el mercado ha ido creciendo de la mano de la demanda que estos productos tienen. Hoy podés encontrar desde materias primas hasta productos elaborados lo que se te ocurra. Como la persona que tiene la necesidad de hacer la dieta libre de gluten, sea o no celíaca la persona, sinceramente, independientemente de alguna diferencia en los costos, hoy puede hacer una dieta totalmente normal. Andrés, en ese aspecto, como bien mencionabas, más de 600 productos que tienen en oferta. ¿A qué se debe el costo? Porque de alguna forma en el tratamiento del programa de hoy estuvimos hablando de los elevados costos que tienen los productos para celíacos. ¿Por qué es así? A ver, si uno se pone a desglosar el costo de estos productos, tiene que arrancar por una diferencia que es fundamental con respecto a otros productos elaborados con harinas. Las harinas que se utilizan para estos productos no tienen ningún tipo de subsidio por parte del gobierno. La harina común de trigo sí está subsidiada. Eso por un lado. Por otro lado, son productos que se tienen que procesar, elaborar, manipular, aparte de otro tipo de productos, y esto en un proceso de elaboración de economía de escala, donde vos, mientras más elaborás, amortizás más rápido la mano de obra, amortizás más rápido el inmueble, amortizás más rápido las maquinarias, podés hacerlo, digamos, con otros costos. En este caso, como tenés que hacer solamente productos libres de gluten, cuesta mucho más la amortización. Bien. Te voy a poner un ejemplo. Una fábrica que elabora budines comunes hace a lo mejor 1 millón de budines por año. Una fábrica que hace budines libres de gluten hace a lo mejor 10.000 o 100.000 budines en un año. Con lo cual,
la amortización de la maquinaria es mucho más lenta. Claro. Eso es parte del costo. Bien. Y además que bueno, no hay en el mercado todavía una gran demanda, una gran oferta, de materias primas libres de gluten certificadas. Todo Bien. eso lleva a que los productos tengan un costo más elevado, independientemente de que también puede haber algún abuso, puede haber intermediarios, etcétera, etcétera. Ahí quería llegar, ¿no? La diferencia de precios que puede haber de un local a otro hasta dentro de un mismo supermercado. ¿Qué pasa con este control de los precios? No hay control, sinceramente no hemos tenido nosotros en 11 años que tenemos de desarrollo en el mercado, no hemos tenido nunca ningún acercamiento por parte del gobierno o algún organismo oficial en cuanto al tema de control. Nosotros hemos trabajado siempre con una premisa además de trabajar solamente con productos certificados, que es lo que le da la garantía a la persona de que está haciendo la dieta correctamente, de trabajar con una política de precios acotada, digamos, y que sea lo más similar posible a los productos comunes. Entonces, la verdad es que uno, desde el punto de vista comercial, trata de obviamente vender más, pero también cuidar a sus clientes, cuidar los precios, cuidar el tema de la certificación, que la gente lo que compre esté segura de lo que consuma. Hay que recordar que para la persona celíaca la alimentación es un medicamento prácticamente, entonces es crucial que esté seguro de lo que consume. Bueno, lamentablemente todavía los productos tienen en algún caso un costo muy superior a los productos convencionales. Exactamente. Andrés, te agradecemos muchísimo la comunicación, nos queda poco tiempo, pero bueno, ha sido un placer escucharte, muchísimas gracias por atendernos. Gracias a ustedes por difundir esto, y la verdad es que es buenísima la movida que están haciendo todos los medios de comunicación de la provincia, porque independientemente de que el día 5 está establecido como el Día del Celíaco o el Día Internacional de la Condición Celíaca, esto tiene que ser un aprendizaje diario, una difusión diaria para que sea integrador el tema, que no solamente los precios, sino que donde un celíaco se sienta a tomar un café le ofrezcan algo para tomar, para comer. Tiene que ver con la calidad de vida, exactamente. Muchísimas gracias de nuevo, Andrés. Muchas gracias, buenas tardes. Hasta luego. Lo decía él, ¿no? De empezar a dar más información, lo decían ustedes, las leyes tienen que ver con esto de empezar a difundir y dar a conocer esta enfermedad que, como lo vimos, empieza a crecer, por lo menos en cuanto a números, ¿no es cierto? Y empieza a empezar a conocerse, básicamente. No nos queda mucho tiempo, que quizás cortito, si me dejan, de las obras sociales, porque me parece que es un tema importante, no sé si me dejan. Bueno, no, creo que no me dejan. Sí, nos queda. En cuanto a la función de las obras sociales en esta enfermedad. Bueno, por la ley celíaca, las obras sociales tienen la obligación, digamos, de cubrir el tratamiento de la enfermedad celíaca, que en este caso, como no tiene un tratamiento medicamentoso, es la dieta libre de gluten. Por ley se cubre el 70% del costo de las harinas mensual, ¿sí? Esto lo establece que sea el 70% y el monto lo establece el INAL, que es el Instituto Nacional de Alimentos de la Argentina, ¿sí? Bien. Entonces, todas las obras sociales lo cubren. El monto lo establece cada obra social. Perfecto. Bien, era como para dar esa aclaración también que era importante. Fernanda, muchísimas gracias por haber venido. Gracias a ustedes por la invitación. Yo, como última palabra, quería decir que vivir siendo celíaco se puede y nada mejor que ser saludable, y teniendo una buena alimentación siendo ordenado se puede lograr. Bueno, muchísimas gracias por siempre tu un experiencia. Mensaje optimista, porque en realidad es eso. Hay que adaptarse a un nuevo estilo de alimentación y nada más. Bien, muchísimas gracias de nuevo. Analía, muchísimas gracias por haber estado presente en el programa. Gracias por la invitación y cuando quieran. Bueno, nuevamente nos reunimos. A seguir difundiendo entonces, no nos queda más tiempo. No nos queda más tiempo. Bueno, yo voy a agradecer la ropa, me hacen así detrás de cámaras, sí, a Baidip. Muchas gracias por el look de hoy. Y Fer, nos encontramos mañana en un nuevo Distintos Parecidos. Mañana a las 19 horas en Señal U, un nuevo Distintos Parecidos. Chau, chau.